Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, amados amigos, estimados eh, personas que nos sintonizan en esta hora. Qué bueno que están con nosotros y el día de hoy vamos a hacer una reflexión un poquito larga acerca de un aspecto que es importante que lo abordemos en obra de Orange y pienso que también en las iglesias que puedan estar asociados con nosotros. Y también es algo que yo sé que va a ser de mucha ilustración para toda la iglesia de Cristo y también para todas las personas que se encargan de estudiar muy minuciosamente nuestras enseñanzas y nuestras doctrinas. Sé que les va a servir de mucho. Antes de entrar de lleno en el tema, es importante, hermanos, que tenemos la fe en Cristo Jesús, hermanos que hemos creído en el Señor Jesucristo, podamos entender lo que es el poder de la doctrina, el poder de la enseñanza. Tenemos que recordar que allá en el libro de Marcos, en el capítulo 1, hemos mencionado muy a menudo uno de las facetas o la narración de uno de los acontecimientos en los que se habla de la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, amado hermano, obra de Orange, Iglesia de Cristo, cuando se habla de doctrina, tenemos que entender que se trata de una enseñanza, pero que existen doctrinas terrestres. Básicamente las doctrinas terrestres son filosofía, son filosóficas, pero también existen doctrinas del reino y ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Las doctrinas del reino. ¿Cuál es la diferencia? Que las doctrinas terrestres son creación de la mente natural, creación humana, no así las doctrinas del reino, porque hay muchas doctrinas, lo vamos a ver ahora, del reino. La doctrina del reino tiene una particularidad que no tiene la doctrina terrestre. Escúcheme bien. La particularidad de la doctrina del reino es que tiene sobrenaturalidad, tiene poder. Son palabras que tienen un respaldo, un efecto sobrenatural. Por eso vemos brujos, vemos magos, vemos sacerdocios, que dependiendo del Dios o la sobrenaturalidad a la que les sirvan, manifiestan un respaldo sobrenatural, porque tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Por eso es que aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 1, verso 27, dice que toda la audiencia que estaba allí, todas las personas que llegaron a oír la enseñanza, dice que se asombraban de tal manera, verso 27, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, con autoridad. Dice, con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ve, aquí ya hay una cosa de espíritus, obediencia. Y aquí hay un poder que tiene efecto en los espíritus. Eso no hacen las doctrinas terrestres. Por eso, usted ve en el verso 22, ¿quiere ir al verso 22? Sí. Dice el verso 22, y esto está escrito en la Biblia, que para nosotros partimos del punto de vista, que es la palabra de Dios, para todos aquellos que son de Dios y que son temerosos de Dios. Por supuesto, existe gente que no son hijos de Dios, pero a los que son de Dios lo van a entender. Dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina, estamos hablando de la doctrina, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí se mira la diferencia. La doctrina del Señor Jesús tenía algo que no tenía la doctrina de los escribas. La doctrina de Jesús era una doctrina del reino. Por eso tenía algo que viene del reino, un poder, una autoridad.
un respaldo sobrenatural. En cambio, los escribas, aunque hablaban de lo que decía la Torá, lo que decía la Escritura, no era más que el análisis mental, el análisis de sus pensamientos y de sus ideas. Como hay gente que lo hace de esa forma, respetamos todo lo que diga la gente, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que hay una diferencia, que los escribas, enseñaban y daban doctrina, pero no tenían autoridad. Entonces empezamos a entender esa gran diferencia que hay entre doctrina y doctrina. Hay un acontecimiento interesante en el libro de los Hechos, déjeme si lo he marcado aquí, sí, libro de los Hechos en el capítulo 13. Hay algo que nos enseña un pasaje, la narración de una historia en el libro de los Hechos, capítulo 13, de un falso profeta. Se llamaba Bar Jesús, Elimas el mago. Dice el verso 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Es doctrina, deseaba enseñanza. Hábleme, enséñeme, doctrina. Pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Eso es lo que hacen los que no son de Dios. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Tratar de desviar de la fe. Tratar de meter dudas en la Biblia. Tratar de meter dudas en cuanto a la existencia de Dios. Tratar de meter dudas en la doctrina. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos lo que están haciendo es tratando de desviar, aquí lo dice claramente, tratando de desviar de la fe. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Muchas veces estamos poniéndole cuidado a YouTube y oímos todo lo que dice el Facebook, oímos todo lo que dicen allí en TikTok, y muchas veces estamos oyendo filosofías, pensamientos y palabras diabólicas que lo único que quieren es esto que está aquí, desviar de la fe. Dice entonces, verso 9, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo. ¿Por qué le dijo hijo del diablo? Porque son solo los hijos del diablo los que intentan desviar de la fe. Pero al que es de Dios, el que es verdaderamente de Dios, dice, mis ovejas oyen mi voz. La voz de los extraños no oirán. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. ¿A quién está oyendo? No vaya a ser que está oyendo. Lo digo por ese montón de gente que aparece ahora en YouTube. Estaba viendo el otro día. Gente que empieza a utilizar los errores de los pastores, los fallonazos humanos de los pastores y empiezan a criticar a este profeta, a el otro profeta. Empiezan a hacer escarnio de aquellos que tal vez sí, tal vez no, tal vez es cierto lo que los están acusando. Tal vez no sea cierto en algunos casos, pero utilizan esas cosas para desviar de la fe. Utilizan el error humano, tal vez sea, repito, tal vez sea un argumento cierto o tal vez sea falso, pero el propósito del argumento es desviar, robarle la fe, hacer que usted deje de creer. Pero si usted es de Dios, aquí adentro, aquí va a haber un espíritu de discernimiento que le dice, eso no es verdad. Y sí, tal vez es cierto que tal profeta o tal pastor cayó, tal vez es cierto. Sí, pero como ser humano cayó. Dios no ha caído.
Su palabra no ha caído, su doctrina sigue siendo verdadera. Eso es lo que quiero decir. No se dejen apartar de la fe. Dice aquí, verso 9, verso 10, dijo, tú hijo del diablo. Por eso yo me desvío un poquito a hablar cómo identificar los hijos del diablo. Cómo saber quién es un hijo del diablo. Su característica principal es que siempre tratan de desviarnos de la fe. Que está lleno de todo engaño. ¿Y qué es lo que usan? Puras mentiras. El argumento de los hijos del diablo siempre son mentiras. Siempre son calumnias. Siempre es mentira. Siempre es algo falso. Siempre es una torcedura de la verdad. Por supuesto, habrá gente que les cree. Pero ¿quiénes son los que le creen? Bueno, los que no son de Dios. Los que tienen la misma naturaleza que ellos. Los que tienen sus mismos problemas porque son de su mismo padre de ellos. ¿Ve? Entonces dice que estás lleno de todo engaño. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra del Señor. Dice, estás lleno de todo engaño y fraude. Enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Y eso que eso es lo que quiere el hijo del diablo o la hija del diablo, ¿verdad? Siempre quieren torcer la verdad, torcer la historia, torcer la justicia. Eso es lo que quieren siempre. ¿Y qué es lo que utilizan? Mentiras, siempre es el engaño, siempre las cosas falsas, siempre los errores humanos. Sí. Es verdad que hay gente, dígame, ¿quién es perfecto? Sí, pero eso no quiere decir que por los errores del hombre vamos a dejar de creer en la palabra del Señor, en su doctrina. Y sigue diciendo aquí, ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quién lo guiara de la mano. Y dice, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vio la señal, vio el respaldo. Es que muchos de estos hijos del diablo a veces no tienen nada. Por lo menos este era mago. Por lo menos este engañaba haciendo algo. Pero hay gente que usted los mira en YouTube criticando a la iglesia, criticando a los pastores, criticando a los apóstoles, criticando toda la iglesia, porque en el fondo su deseo sería hacer desaparecer a la iglesia, porque son hijos del papá de ellos, que es el diablo. Pero es importante que usted en este tiempo aprenda a discernir. Aprenda, por eso Jesús decía, tened cuidado de cómo oís. Y yo también le digo a usted, tenga cuidado de que lo que oye, no todo lo que sale por ahí es verdad. No todo lo que brilla es oro. Entonces vemos aquí que en vez de perjudicar eso, el trabajo de los apóstoles, más bien los bendijo, más bien les ayudó. ¿Por qué? Porque el procónsul, viendo el respaldo sobrenatural que había sobre los que estaban enseñando, que eran Bernabé y Saulo, dice que creyó. Cuando vio, dice, maravillado de la doctrina. Volvemos al asunto de la doctrina. La doctrina es tan importante. Hermano que me está escuchando y me está viendo. Qué importante es la doctrina. Extremadamente importante la doctrina. Ahora, cuando oímos al Señor Jesús, allá en el libro de Juan capítulo 8, está dando clases, el Señor Jesús está dando una enseñanza como la que estoy dando yo ahorita, más o menos así estaba él. Lo que pasa, pues usted sabe que en aquel tiempo no había la tecnología que hay el día de hoy, pero él estaba impartiendo
una enseñanza, una clase, tipo pedagogía, estaba él ahí. En el verso 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esta es una declaración sumamente importante. Si permanecen en mi palabra, o sea, mi enseñanza, mi doctrina, en lo que yo les digo, en lo que yo les enseño, si ustedes permanecen, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y lo que pasaba, usted lo puede leer en su casa más adelante, ya en el verso 32, 33, 34, se revela que no todos los que estaban escuchándolo eran discípulos del Señor. Porque Él les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y entonces ellos se les manifiesta el chamuco, se les manifiesta el demonio. Y entonces ellos le contestan con arrogancia, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ya era un reto. Y eran supuestamente los que estaban escuchando la enseñanza de Jesús. Esto quiere decir que puede pasar lo mismo en una iglesia. Puede pasar lo mismo en una congregación. Puede pasar lo mismo en un grupo de estudio en los hogares. Que no todos los que están ahí son hijos de Dios. Muchos que están viendo este video no lo están viendo porque quieren aprender. Muchos lo están viendo porque quieren contradecir, y gloria a Dios. Porque se va a manifestar lo que verdaderamente hay dentro de cada quien. Pero hay algunos que no van a creer. Mire, y si le pasaba eso a Jesús, obvio me va a pasar a mí también. Si el Señor Jesús, que estaba lleno de gracia, y lleno de bondad, y lleno de sabiduría, y lleno del amor de Dios, hubo quienes le respingaron y le contradecían, es obvio que al hermano Andy lo van a contradecir igual. Si eso hicieron del árbol verde, ¿qué no harán del seco? ¿Verdad? Pero entonces usted va a ver que surge una confrontación aquí del verso 34 en adelante entre muchos de los que estaban oyendo la enseñanza de Jesús, hasta llegar al punto en que en el verso 43 el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué no entienden lo que les digo? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Sabe por qué es que hay gente que no entiende? Porque no pueden oír la palabra de Dios. No pueden aceptar nunca lo que es del Dios verdadero. Entonces por eso les dice en el verso que sigue, verso 44, les dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Por eso ve que hay gente que le desean a uno la muerte. Hay gente que lo desean ver a uno muerto. ¿Pero qué es eso? Su naturaleza diabólica, su naturaleza satánica. Porque aquí lo dice, él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con a quién estamos escuchando. ¿Qué es la enseñanza que estamos escuchando? ¿Qué es la doctrina que estamos enseñando? Pero de todo esto se desprende que el verdadero discípulo es el que se mantiene. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. O sea, el verdadero discípulo es el que se mantiene en la doctrina, el que se mantiene en la enseñanza, el que se mantiene en la palabra.
Y Dios va a poner pruebas. Dios lo va a permitir, claro que sí. Dios va a permitir que usted vea errores en este hermano, errores en aquella hermana, errores en este ayuda, errores en este líder, errores en este pastor. Claro que sí, Dios lo va a permitir para que sea probado tu fidelidad, para ver si logras mantenerte en la doctrina, o vas a tropezar porque miraste un mal ejemplo de aquel o un mal ejemplo de aquella. Por los errores de los demás vas a abandonar la doctrina. Quiere decir que no eras un verdadero. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque lo que uno quisiera como pastor es que los congregantes, todos los feligreses, la feligresía, pudieran ser herederos del poder de la doctrina que están escuchando. Pudieran ser herederos de la autoridad de la doctrina que están aprendiendo. Pero esa doctrina tiene que ser probada en usted, esa convicción tiene que ser probada en usted. La convicción doctrinal tiene que ser probada y Dios lo permite. Mire qué tremendo. Si usted realmente permanece en la enseñanza, que es la doctrina, usted es verdadero discípulo. ¿Cuál es el propósito? Está en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 nos está enseñando por qué el Señor Jesús dijo que si permanecemos en la doctrina vamos a ser los verdaderos discípulos. ¿Por qué quiero ser un verdadero discípulo? Porque Dios espera que usted sea un verdadero discípulo. Porque Dios espera que yo sea un verdadero discípulo. Dice el verso 25, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué está diciendo? Átelo, júntelo, péguelo. Si permanecéis en mi doctrina, sois mis verdaderos discípulos, porque solo el verdadero discípulo puede llegar a ser como el maestro. Jesús le está diciendo, si yo soy su maestro y ustedes permanecen en mi enseñanza y no son flojos o titubeantes en la enseñanza, ustedes, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer también por la doctrina. Por eso es el discipulado, seréis mis verdaderos discípulos. O sea que el verdadero discípulo es el único que puede heredar el poder de una doctrina, la autoridad de una doctrina. Perdón, el poder de una doctrina no lo hereda el titubeante. El efecto de una enseñanza o de una palabra no lo puede heredar jamás el que anda dudando, el que anda titubeando. Y por eso es que Satanás envía a sus hijos a poner a prueba la convicción de aquel que está aprendiendo una doctrina. Porque si estás conviccionado no te va a mover ni el mal ejemplo, ni el mal testimonio, no te va a mover nada porque eres un verdadero discípulo de una doctrina. Y qué interesante. Cuando dice aquí que le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, le está diciendo que todos los que lo estaban oyendo, si le creían y permanecían en él, iban a llegar a ser como él. ¿Quiere llegar a ser como él? ¿Quiere llegar a ser como el Señor? Ahí dice cómo. Permanecer en la doctrina. Titubeando, que se mueven por aquí. Por eso es que muchas veces, a mí no me interesa que la gente diga que es que el hermano antisectarista. No, es que ya yo descubrí esto. Ya yo me di cuenta de esto. A través de los años me he dado cuenta de esto. Por eso no metiendo en este ministerio, metiéndome en el otro ministerio, oyendo a este maestro. Amén. No que sea prohibido oír a otros, sino que el principio aquí es permanecer en una enseñanza. Los que estén con Pablo, quédense con Pablo. Los que están con Silas, quédense con Silas. Los que estén con Apolo, quédense con Apolos. Pero eso de andar, ¿qué es lo que hace eso? Eso es lo que hace desactivar la doctrina.
Por eso, si ustedes permanecen en mi palabra, Él dijo mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y el discípulo va a llegar a ser como su Señor. Perdón, el discípulo va a llegar a ser como su maestro, el siervo como su Señor. El verdadero discípulo es el que llega a ser como el maestro. El verdadero discípulo es el que hereda el poder de la doctrina que su maestro le está enseñando. Es el verdadero, nada más el verdadero. Eso es lo que quiere decir. Hablando del verdadero, fíjese qué interesante. Es importante que nosotros podamos llegar a ser fieles con la doctrina. Mateo capítulo 19, me gustaría que lo revisamos un momentito. Capítulo 19 de Mateo. Dice el verso 27, hablando de la fidelidad del discípulo. ¿Vieron a los apóstoles? ¿Se fijaron que en el libro de los Hechos dice que la gente sacaba a las calles a los enfermos y a los endemoniados para que la sombra de Pedro, ve cómo llegaron a ser, la sombra de Pedro los tocara? Qué tremendo llegar a hacer señales con la sombra. ¿Cómo logró Pedro eso? ¿Cómo logró llegar Pedro a desarrollar tanta autoridad y tanto poder? Por ser fiel a la doctrina. Es que eso es lo que yo le quiero decir. ¿Por qué a muchos de ustedes, mis amados hermanos, por qué no les funciona la doctrina a muchos de ustedes? Porque no la creen. O porque la creen a medias. Porque a veces la menosprecian. A veces le restan importancia a la doctrina. Y esta no es la reflexión de hoy, pero estoy apenas en lo que es la introducción, ¿verdad? Qué tremendo es eso. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué dice que hasta la sombra de Pedro sanaba? ¿Cómo logró eso? ¿Cómo lo logró? Y dice aquí el verso 27. Entonces respondiendo Pedro, el de la sombra, el que sanaba con la sombra. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Mira hasta dónde llegó, hasta dónde llegaron ellos, de aferrarse al Señor, a sus enseñanzas, a su doctrina, que lo dejaron todo. Nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Te hemos seguido. Hemos sido fieles contigo, Señor. Por eso es que usted va a encontrar a un apóstol Pedro que lograba que con solo la sombra la gente se sanara, la gente se liberara. Solo la sombra desataba la sobrenaturalidad. Pero es porque ese fue un verdadero discípulo. ¿Tuvo sus fallonazos? Claro que los tuvo. ¿Quién no los tiene? ¿Fue perfecto Pedro? No fue perfecto. Pero él creyó la doctrina. Tú sabes bien que te amo. ¿Me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Dice que se le vinieron las lágrimas. Dice que se compungió su corazón. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Eso es lo que yo digo. Un verdadero discípulo. El que lo da todo por la enseñanza. El que lo cree, la aferra.
Y a veces es el que le da fruto la enseñanza. ¿Por qué a la gente en la iglesia no les da fruto? A muchos no les da fruto la doctrina. Usted ha visto que hay liberaciones en la iglesia, sanidades en la iglesia, testimonios de sanidades en la iglesia, sanidades de cáncer. Que hasta el diablo dice, no, es que es el diablo el que lo hace. Lo que hacen los servidores de Satanás, como le decían a Jesús, es Belcebú. Él le echa a los demonios por Belcebú. También es brujo él. Pero usted sabe la verdad. Usted sabe que es por el poder de Dios, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Usted lo ha visto. Entonces, ¿por qué no les funciona a algunos? Es porque tienen que cuestionarse ellos mismos. ¿Qué tanto han creído la enseñanza? Fíjense que en esto, hablando de la doctrina, dije que hay muchas doctrinas. Porque en el fondo vamos a entender Mateo capítulo 28, me parece que es en el verso 20, donde les dice el Señor Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Se acuerda que en el 19 dice, ir por todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y qué fue todo lo que le mandó? Doctrina. Enseñándoles a guardar la doctrina. Enseñándoles a guardar su palabra. Enseñándoles a guardar sus instrucciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchos dioses y hay muchos señores. Eso nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, cuando él está impartiendo enseñanza. Nos habla de muchos dioses y de muchos señores. ¿Por qué digo esto? Lo estoy diciendo por las doctrinas del reino. Hay muchas doctrinas del reino. Pero aquí está diciendo, desde el verso 5 en adelante, nos está diciendo, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, quiere decir que en la tierra hay dioses también. Dice, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero dice, como por cierto, hay muchos dioses y hay muchos señores. Hay muchos dioses. No podemos negar que hay otros dioses. Existen otros dioses. Y precisamente porque existen otros dioses, existe la brujería, existe la hechicería, existen los conjuros, existe la santería, existe el palomayombe, toda esa palería, existe la Santa Muerte, existen muchos dioses y muchos señores. O sea que hay muchos dioses y hay señoríos, poderes. Ese es el asunto de la magia. Y ahí estaba Elimas, el mago, haciendo prodigios extraños, pues eso no eran de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo en injusticia. Era un engaño, porque le está diciendo con todo, lleno de todo engaño y de toda iniquidad, le estaba diciendo. O sea que son los promotores de la mentira. Mire, en esto se va a conocer, en la verdad y la mentira. Todo el que promueve el desvío de la fe utilizando mentiras. Y esto, el que es de Dios, tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad le va a dar testimonio. Va a dar testimonio de la verdad. Esa no es la preocupación. La preocupación es que el verdadero pueblo de Dios no comprenda lo importante que es una doctrina, que hay otras doctrinas también. Y muchas veces ustedes ven que el brujo hace señales, pero ¿por qué? Porque hay otros dioses. El hechicero, los maldecidores. Es que hay otros dioses. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Dice potestades, dice
huestes espirituales, ejércitos espirituales, ejércitos de espíritus de maldad en las regiones celestes. Nos está diciendo, ¿por qué hay estas huestes espirituales? Porque existen otros dioses, existen otros poderes. Y ahí es donde viene la doctrina. Ahora sí, le quiero compartir. Todo esto era para decirle una cosa. Como existen muchos dioses, es por eso que existen poderes de las tinieblas. Por eso existe el ocultismo. Por eso existe la brujería y por eso existen otras religiones que no son el cristianismo y que también, a manera de Santa Muerte, a manera de palomayombe, santería, también ellos hacen milagros. Yo no sé si usted ha visto que le pasan una gallina en la cabeza. Yo no sé si usted ha visto que matan con la sangre la gallina y se la echan encima a sus prosélitos. ¿Entienden? Yo no sé por qué. Porque existen, esos poderes son reales, hermano de la hora de horas. Esos poderes son reales y puede ser que a mucha gente que no le ha dado importancia a la doctrina, estas cosas le estén afectando. No le pueden quitar su salvación si no pierde la fe en Cristo Jesús. No le pueden arrebatar la salvación al que creyó en Cristo, pero lo pueden estar afectando porque no permanecen en la doctrina, no permanecen en la enseñanza, no permanecen en la palabra. Hay muchos dioses, pero hay uno que se llama el Dios Altísimo. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Ahí está el Altísimo. El Elión, el Dios Altísimo. La misma palabra Altísimo implica que hay otros dioses y que en el grupo de dioses hay uno que sobresale de los demás, hay uno que es mayor que los demás y ese que es mayor se llama el Altísimo. Cuando estudiamos un poquito de hebreo, un poquito de los idiomas en los que se escribió la palabra del Señor, especialmente la Torah en este caso, nos damos cuenta de que es un grado superlativo absoluto cuando decimos Altísimo. Es como cuando uno dice mejor, y ojalá que los hermanos de la iglesia me escuchen. Usted no debe decir más mejor, usted no debe decir más peor, está mal dicho. La palabra mejor, al igual que altísimo, son grado superlativo absoluto. Si usted dice mejor, no puede haber algo que sea más mejor, porque entonces lo mejor no era mejor. Si usted dice el Altísimo, no puede haber otro por encima del Altísimo, porque entonces ya no hubiera sido el Altísimo. Habría otro que sería más altísimo y es el que es más alto. Por eso, la palabra Altísimo es insuperable. No puede haber algo que lo supere, porque entonces no sería el Altísimo. Si es Altísimo es porque es el Altísimo. Pero esto implica que es que hay otros. Y entre todos esos otros, Él es el que sobresale en importancia, en rango, en poder, en dominio, en gloria y en autoridad. ¿Quién? El Altísimo. Todos ellos tienen gloria en algún nivel. Todos ellos tienen autoridad en algún nivel. Todos ellos tienen poder en algún nivel. Pero el Altísimo está por encima de todos ellos. Y hablando del Altísimo, es interesante cuando nos damos cuenta que Satanás quiso ser el Altísimo. Satanás quiere ser el Altísimo. Ya sabe que voy buscando el libro de... voy buscando, mira que hay un diezmo, qué tremendo que es esto. No lo había visto. Isaías capítulo 14, en el verso 12, dice, ¿cómo has caído del cielo,
oh Lucifer de la mañana, hijo de la aurora. Dice en el verso 13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré. Porque el que no es el Altísimo está abajo. El Altísimo está por encima de ellos. Por eso él dice, subiré. Pues ya usted sabe que él tiene la intención de subir donde está el Altísimo. Eso es lo que ha querido Satanás siempre. Dice, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Le llaman el extremo norte porque allí están las Pléyades, ahí está la estrella que sobresale más que todo, la altísima pues, el Orión aquel, ¿verdad? Y dice aquí en el verso 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Él no es el Altísimo. Y eso es lo que sucede con Satanás, es una rebelión en contra del Altísimo. Todo esto es una rebelión. Pero aquí estamos entrando en una doctrina, la doctrina del Altísimo, la enseñanza del Altísimo. Primero dijimos que es grado superlativo absoluto. Él es el Altísimo, es decir, que no puede haber otro que esté encima de él, porque si hubiese otro, ese otro sería el Altísimo y no el Altísimo. Es una contradicción. Por eso usted no puede decir más mejor y no puede decir más peor. Eso es hablar mal. Las personas que dicen más mejor están hablando mal. Lo que es mejor o peor, ese es el grado superlativo. Porque si algo es más mejor, entonces lo mejor no sería mejor. Habría algo que es mejor que lo mejor. Bueno, ¿para qué me meto en cosas de idioma? Pero para poder explicar un poquitito el grado superlativo absoluto. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que Satanás quiere llegar a ser el Altísimo. Pero él mismo está reconociendo que él está por debajo. Subiré. Me haré igual que mi papá. Quiero ser igual que mi padre. Quiero ser igual que el que me creó. Quiero ser igual que el que me hizo. Quiero llegar a tener el mismo rango de aquel que me fabricó. Eso es lo que quiere decir, me haré semejante al Altísimo. Pero entonces, aceptamos ahí mismo que él sabe que no es el Altísimo, pero tiene el deseo. Y eso implica rebelión. ¿Ve? Entonces, cuando estamos entrando en la doctrina del Altísimo, es importante que comprendamos lo que significa el diezmo. A propósito, tengo una nota aquí que me mandaron unos diezmos, unas personas que no tengo su información ahorita y necesito que me la den. Dice, Pastora Jania, nos congregamos, tenemos la cobertura que el pastor ore por la familia. Se llama María Camacho, Verónica Luna, hermana Jania y pastor. Aquí entregamos diezmos y ofrendas. 2 familias del estado de Texas nos congregamos con la obra de Orange en línea. Bendición sobre nuestra familia necesitamos, dice, y oración que el Señor traiga a Texas una iglesia de la rama de esta iglesia para que nos congreguemos allí. Hermanos, muchísimas gracias por su amable nota. Recibimos sus diezmos, recibimos sus ofrendas. Muchas gracias por esa nota tan hermosa que nos mandaron. Muchísimas gracias. Y por aquí tengo otro que ni lo había visto, pero ya nos encargaremos de verlo. El diezmo. Doctrina del diezmo. Es doctrina del Altísimo. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, verso 18. Ya usted sabe que Abraham viene de la batalla, viene de una guerra, viene de derrotar a 5 reyes, a Kedorlaomer y la liga de reyes que estaba con él, el grupo de reyes que se unió a él para derrotar al rey de Sodoma y Gomorra y su grupo de reyes también. Kedorlaomer le ganó al rey de Sodoma y lo venció. Pero como en Sodoma estaba Lot, Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot. Y para rescatarlo tenía que pelear contra Kedorlaomer. Y lo venció. Y cuando venía de regreso, dice
el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. No podemos hablar de la doctrina del Dios Altísimo si no hablamos de Abraham. No podemos hablar del Dios Altísimo si no hablamos del altar. Dijo el apóstol Pablo, lo leímos, que existen muchos dioses y que existen muchos señores. Y yo quiero que usted comprenda esto, que me imagino que en la práctica, de manera lírica tal vez, usted lo sepa. Pero no puede haber un Dios que no tenga altar. No existe un Dios que no tenga un altar para que se pueda llamar Dios. Cuando estamos hablando de dioses, hablamos ya de la Santa Muerte. Tiene su altar. El palo mayombe tiene su altar. Matan la gallina, ya les dije. Hay gente que es experta, pues son servidores de Satanás, por supuesto. Y entonces van a que les hagan sus brujerías y sus hechicerías y que les derramen la sangre de la gallina. Tiene que ser gallina, ¿verdad? Que les derramen la sangre de la gallina encima. Y eso es ese gallo, perdón, esa gallina, representa un sacrificio a los dioses. Obviamente tienen que pagar por la gallina, ¿verdad? Por supuesto, para que, ¿entiende? Y tienen que, por supuesto, que pagarle al brujo que está haciendo eso, al santero que está haciendo esas cosas. Ese es un altar. Todos los dioses tienen que tener un altar. Si no, no se llamarían dioses. A los dioses se les da ofrenda. Todos los dioses, todos tienen que tener altar, porque si no, entonces no son dioses. El altar es lo que los convierte, porque ellos existen. Hay espíritus que existen ahí y no son dioses. Hay muchos espíritus, ángeles, que no son dioses, no tienen altar. No veo que se le haya hecho un altar al arcángel, perdón, al ángel Gabriel, por ejemplo. A los ángeles, ellos no son Dios. No puede haber un altar para ellos porque no son Dios. Pero todo lo que se llama Dios, todo, hasta el Dios Altísimo, todos los dioses, operan por altar. El altar, ¿qué es? El lugar donde se pone un sacrificio, ese es el altar. El lugar donde se pone una ofrenda. El lugar donde se le ofrece honra y honor. El altar tiene el propósito de honrar a ese Dios. El altar tiene el propósito de darle honor a ese Dios. Por eso, el que oficia en determinado altar tiene que conocer el gusto de ese Dios, para que ese Dios, agradado del sacrificio o de la ofrenda, pueda bendecir o bendiga a aquel que ha provocado ese agrado en Dios o en ese Dios. Por eso usted lee que en el Antiguo Testamento se ponían sobre el altar los sacrificios y dice fragante aroma, sacrificio aceptable, sacrificio agradable. Y es porque el olor llegaba, la fragancia del olor. Cuando dice fragancia, está hablando del olor. El olor, la fragancia, eso agradaba a Dios. Entonces, Dios que agradaba, Dios bendice. Eso es lo que se pretende en un altar, agradar a Dios, darle honor a Dios. Entonces, usted se va a dar cuenta que cuando viene Abraham de la batalla, lo bendice Melquisedec y aclara que es sacerdote del Dios Altísimo. Esa es nuestra doctrina.
Esa es la doctrina del Dios Altísimo. Eso es lo que estamos hablando así hoy. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Qué lo hace del Dios Altísimo? El diezmo. El diezmo es el que lo hace a usted pertenecer al Dios Altísimo. ¿No lo cree? No lo crea. ¿Quién lo está obligando a creer? Nadie lo está obligando a creer. Es más, cambie canal si quiere. ¿No le gusta? Cambie canal. Se la pierde usted. Usted es el que se va a quedar sin entender por qué es que se habla de diezmo. Ahora, usted sabe que hay mucha gente que no creo que lo hagan de mala fe, fíjese. Pienso que es ignorancia. Pienso que es falta de revelación en muchas oportunidades. Porque si leemos la escritura en seco, la letra, la palabra de Dios no es la letra. Por eso es que Israel no pudo reconocer a Jesucristo, porque se quedaron en la letra seca. Es lo que el Espíritu Santo me revele sobre la letra. Esa es la palabra. Se llama el espíritu de la ley. El espíritu de la letra. ¿Qué me dice el espíritu de la letra? El espíritu de la escritura. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y hay gente que es simplemente análisis de la mente natural y por eso no le llegan al asunto. Ok. Aquí vamos a ver algo interesante y es de que Abraham se presenta con el diezmo, viene de la guerra, pero mire la bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Aquí dice que Abraham es propiedad del Dios Altísimo. Qué bonito que diga Dios, este es mío. Aquella que está allá, esa es mía. Aquella iglesia, esa es mi iglesia. Aquel es mi pueblo, ser de Dios. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y oiga esta, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Él venía de derrotar a un rey y Melquisedec le está diciendo que en realidad no fue él el que lo derrotó. El que lo derrotó por Abraham fue el Dios Altísimo. El que le dio la victoria a Abraham fue el Dios Altísimo. El que ganó la batalla para Abraham fue el Dios Altísimo. Y entonces inmediatamente Abraham saca los diezmos y se los entrega al sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Esto es doctrina. No me digan que es la ley. Este no es el tiempo de la ley. Este es tiempo de gracia. Aquí no dice que se lo pidió. Aquí no dice que Melquisedec le haya dicho a Abraham, cáigase con el diezmo. Dame el diezmo. No se lo pidió. Eso le salió de su corazón a Abraham. Y es que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted entienda que el diezmo significa, tengo pacto contigo. Yo tengo una obligación contigo. Eso es lo que significa. Por eso dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Por eso es que eso es lo que significa el diezmo. Esa es la doctrina del diezmo. Y yo sé que tal vez haya pastores que dicen que no, maestros pues más que pastores, maestros que digan, este no es el tiempo, es del Antiguo Testamento, pero no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Léase todo el libro de Hebreos. Hebreos es el Nuevo Testamento. Capítulo 5. Ahí dice que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 6. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No me vengan diciendo que es del Antiguo Testamento. Es del Antiguo Testamento, pero el libro de Hebreos lo saca del Antiguo Testamento y lo trae al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, porque está hablando del sacerdocio de Jesucristo. Y dice que el sacerdocio de Jesucristo opera y funciona según el orden de Melquisedec. Por eso es
El sacerdocio de Jesucristo es del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque aquí dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y como el sacerdocio de Jesucristo opera según el orden de Melquisedec, eso lo que quiere decir es que el sacerdocio de Jesucristo también es del Dios Altísimo. Y si es según el orden de Melquisedec y Melquisedec recibe diezmos, entonces el sacerdocio de Jesucristo tiene que recibir diezmos. Pero los diezmos no pueden ser forzados. Los diezmos no pueden ser por obligación. Pablo lo dice, que nadie dé por obligación, que nadie dé a la fuerza. Porque como es el sacerdocio en espíritu y en verdad, tiene que salir de su corazón el dar la ofrenda, el dar el diezmo. Y por eso es que Dios se agrada cuando se hace voluntariamente. Ahí es cuando Dios bendice. Nadie se los pidió. Mírelo, estoy en Génesis capítulo 14, verso 20. ¿Dónde dice que Melquisedec le pidió los diezmos? No dice. Porque en este sacerdocio no se debe obligar el diezmo. En la ley sí. En la ley de Moisés, en la ley de Israel, ellos obligaban el diezmo. Usted sabe que era obligatorio diezmar en el tiempo de la ley. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que tiene que ser voluntario. Ahora, si no se dan estas explicaciones, la gente queda en ignorancia y mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Fíjate qué importante que hasta Jacob entendió esto del diezmo. El diezmo es doctrina del Dios Altísimo. No puede haber Dios Altísimo sin diezmo. Sorry. Perdón, yo solo le estoy explicando. Ahora, Jesús les enseña: ir por todas las naciones, ir por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles a guardar. Y eso es lo que estamos haciendo. Enseñándole a usted por qué. ¿Cuál es la razón? Ahora, si usted lo quiere creer, ese es asunto suyo. Si usted no lo quiere creer, también es asunto suyo. Yo solo sé que la doctrina funciona cuando uno la cree a muerte. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos creído. ¿Qué nos toca entonces? Lo que les va a tocar es que el discípulo va a llegar a ser como su maestro. Y por eso los discípulos después hasta la sombra sanaba a los enfermos. Hasta la sombra los liberaba de los demonios. La sombra. Qué curioso. Cuando muchas veces al Señor Jesús lo increpaban algunos fariseos, algunos escribas que hicieron una señal. El Señor les decía: esta generación incrédula y perversa piden una señal, quieren que yo les dé una demostración, pero no les va a ser dada ninguna señal. Hay gente a la que no hay que darle señal. No son de Dios, eso no se van a convertir nunca. No es que son hijos del diablo. Nunca van a aceptar a Jesús. Perdón, Ayatollah Khomeini nunca va a aceptar a Jesús. Discúlpeme, todo ese montón de gente que está viendo ahora, que están, muchos de ellos, nunca van a aceptar a Jesús. Allá andan gritando, Alá Akbar. Pues no son de Dios, tienen otros dioses. Porque existen muchos dioses. Pues estamos hablando hoy del Altísimo, el Dios Altísimo, el León. Entonces, podemos observar que el Dios Altísimo tiene una relación con el diezmo. ¿Por qué? Porque viene Abraham cuando recibe la bendición y le declaran que ganó la batalla porque el Dios Altísimo entregó a los enemigos en su mano.
inmediatamente reconoce y entrega el diezmo. El diezmo es como una señal. El diezmo es como la evidencia. Y si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, no está muy lejos, aquí está. También aquí habla de Jacob. Y dice aquí, vamos a leer el verso 20 en adelante. Estoy en Génesis 28, 20. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, oiga, si Dios está conmigo y me guarda en el camino en el que voy, me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Si le pidió 5 cosas, ¿vio? Le dijo, si el Señor está conmigo, si la presencia del Señor está conmigo, y además de eso, me guarda en el camino en el que voy, y además de eso, me da alimento para comer y ropa para vestir, y además de eso, vuelvo sano y salvo a casa de mi padre. Ahí estaba el enemigo de él, que era Esaú. Entonces, el Señor será mi Dios. ¿Y qué hizo? Dar el diezmo. Es que es doctrina. Y yo se lo estoy poniendo a usted en lo más plano y sencillo. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Por eso, usted no tiene idea de lo que esto vale. Una gente de Texas que no sé ni quiénes son, pero nos están viendo online y dicen que se congregan con nosotros online y mandan el diezmo. En el nombre de Jesús los bendigo, y que esta misma promesa que Dios le ha dado, el Dios Altísimo le dio a Abraham por haber diezmado, esa misma bendición venga sobre todos aquellos a quienes el Espíritu Santo les está dando testimonio de la verdad. Porque yo no recibo testimonio de los hombres. El que da testimonio de mí es aquel que echa fuera los demonios cuando yo les digo fuera. El que da testimonio de mí es aquel que ha sanado el cáncer en aquella mujer que llegó hablando de los nódulos que tenía aquí y llegó diciendo a la iglesia que oramos por ella y que el Señor le quitó el cáncer. Ese es el que da testimonio de nosotros. Yo no quiero testimonio de los hombres. ¿De qué me sirve el testimonio de los hombres? Yo lo único que ando buscando es el testimonio del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Que ese sea el Dios que te bendice. Él bendice. Fíjese que muchas veces yo no veo a las personas cuando ofrendan. A veces sí, a veces no. Hay veces algunos ofrendan y aparte de la ofrenda que dan, me dan algo a mí para mí. Eso se los agradezco. Pero lo más importante es el diezmo. Porque el diezmo me establece a mí una relación por medio de ese sacrificio con el Dios Altísimo, el Dios de las batallas, el Dios de las guerras, el Dios que pone a mis enemigos por estrado de mis pies. Ese es el Dios que entrega a mis enemigos en mi mano, el Dios Altísimo. Yo no sé en qué batalla estás tú. Yo no sé cuál es el desafío al que tú te enfrentas el día de hoy. Tal vez sea un desafío, una batalla de salud, tal vez es una enfermedad. No lo sé. Tal vez es un problema matrimonial. No lo sé. Tal vez son problemas con los hijos. No lo sé. Pero yo sé
que si tú estás consciente de esta enseñanza y de esta doctrina, la misma victoria que Dios le dio a Abraham cuando le entregó los diezmos, es la misma victoria que te va a dar a ti cuando tú crees esa doctrina, pero tienes que creerla a muerte si quiere que le funcione. Nadie está obligado a diezmar. Aclaro. Diezmos a la fuerza no funcionan. Además, hace algún tiempo tenemos una iglesia allá en Sonsonate. Allá está nuestro hermano, nuestro querido hermano, pastoreando allá en Sonsonate, en El Salvador. Pero la persona que estaba antes de él me dijo, hermano, más difícil que el ministerio donde yo estaba antes, cuando yo no diezmaba. Me mandaban el cobrador en motocicleta, llegaba en una moto, era el cobrador de los diezmos. Entonces, cuando yo no iba a la iglesia por algo, tal vez porque no tenía, o tal vez porque no fui, por lo que fuera, el lunes ahí caía el motociclista ese cobrándome el diezmo. Ese es un error. Diezmos a la fuerza, Dios no los quiere. Diezmos a la brava, de mala gana. Dios no quiere ni diezmos ni ofrendas de mala gana. El diezmo tiene que venir como Abraham, salir del corazón para que sea una bendición para ti. Y mire que es que en la batalla, y usted si está teniendo batallas, revise si has fallado a Dios en ese pacto, en ese voto, como dice aquí. Hizo un voto, dice aquí, verso 20, e hizo un voto Jacob. Si Dios me da esta victoria, tú serás mi Dios. Y la forma como voy a ser mi Dios es, le voy a dar el diezmo. La forma con la que yo demuestro que tú eres mi Dios es reconociéndote como mi Dios, con la señal del diezmo. Gracias, hermanos, que el Espíritu Santo les dé testimonio de la doctrina que han oído y que el Señor les bendiga abundantemente.